El alma de la India, la Odisea de Mahatma Gandhi. En el vasto tapiz de la historia, pocos nombres resplandecen con la intensidad del de Mohandas Karamchand Gandhi, el hombre que, armado solo con la verdad y la resistencia pacífica, se alzó como la voz de una nación dormida, despertándola a la promesa de la libertad. Su vida fue una epopeya de lucha, sacrificio y un inquebrantable compromiso con la justicia, una historia tejida con los hilos de la determinación y el amor incondicional por su pueblo. Los primeros años, forjando un carácter inquebrantable. Nacido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, un pequeño principado en la India, Mohandas creció en un hogar donde la devoción espiritual y la disciplina eran pilares fundamentales. Desde su infancia, su madre, Putlibai, le inculcó los valores del ayuno, la oración y la búsqueda de la verdad, principios que definirían su vida. De niño, era tímido y retraído, pero su mente inquieta ansiaba comprender el mundo más allá de las fronteras de su hogar. A los 19 años, cruzó océanos para estudiar Derecho en Londres. Fue allí donde su espíritu comenzó a despertarse. Se sumergió en la literatura de Tolstói y Thoreau, absorbiendo ideas sobre la resistencia no violenta y la desobediencia civil. Sin embargo, su verdadera prueba lo esperaba en Sudáfrica, donde en 1893, un incidente en un tren cambiaría su destino para siempre. Sudáfrica, el nacimiento del guerrero de la paz. Un joven Gandhi, vestido con un traje occidental, se acomodó en un vagón de primera clase. Pero la segregación racial no reconocía títulos ni educación. Un oficial lo obligó a descender del tren por ser indio. Aquella noche, en la estación de Pietermaritzburg, temblando de rabia e indignación, Gandhi tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Nunca más permitiría que su gente fuera humillada de esa manera. Durante 21 años en Sudáfrica, luchó incansablemente contra la discriminación racial. Fundó el Natal Indian Congress, organizó protestas, marchas y huelgas, y puso en práctica por primera vez su doctrina del Satyagraha, la resistencia no violenta. Sufrió arrestos, golpes y amenazas, pero con cada golpe, su resolución se fortalecía. Fue encarcelado en varias ocasiones, y en cada estadía en prisión se convirtió en un símbolo más fuerte de resistencia. No solo luchó por los derechos de los indios en Sudáfrica, sino que su visión comenzó a expandirse. Organizó campañas contra las leyes discriminatorias, como la que exigía que todos los indios llevaran un pase especial. La Marcha de los Mineros Indios en 1913 fue una de sus primeras grandes victorias, logrando concesiones del gobierno sudafricano. Fue en Sudáfrica donde comprendió que la resistencia pacífica no era simplemente una estrategia política, sino un camino de vida. Cuando finalmente regresó a la India en 1915, ya no era solo un abogado, sino un líder, un símbolo de resistencia. El regreso a la India, encendiendo la llama de la libertad. India hervía bajo el yugo del Imperio Británico. La opresión, los impuestos injustos y la pobreza asfixiaban a la nación. Gandhi recorrió su tierra natal, observando el sufrimiento de los campesinos, sintiendo el peso de cada lágrima derramada por la injusticia. Y entonces, tomó una decisión: la independencia debía lograrse, pero sin recurrir a la violencia. Bajo su liderazgo, el Congreso Nacional Indio abrazó la no violencia como arma. En 1919, cuando los británicos aprobaron las leyes Rowlatt que permitían encarcelar sin juicio, Gandhi convocó una huelga nacional. Fue el primer gran enfrentamiento contra el Raj. Sin embargo, la masacre de Amritsar, donde soldados británicos asesinaron a cientos de manifestantes desarmados, marcó un punto de no retorno. Aquella matanza indignó a Gandhi y a millones de indios. En 1922, Gandhi fue arrestado por sedición y condenado a 6 años de prisión. Sin embargo, su encarcelamiento solo avivó la llama de la independencia. En la cárcel, escribió extensamente sobre su visión de una India libre basada en la autosuficiencia y la armonía interreligiosa. Cuando fue liberado, la lucha continuó con más fuerza que nunca. En 1930, Gandhi lanzó la legendaria Marcha de la Sal.
Recorrió 387 kilómetros hasta Dundee, desafiando las leyes británicas que prohibían a los indios producir su propia sal. Millones lo siguieron, desafiando con valor la represión. Fue arrestado, golpeado, pero su movimiento se convirtió en una tormenta imparable. En 1942, lanzó el Quit India Movement, exigiendo la salida inmediata de los británicos. Fue nuevamente encarcelado, pero su voz ya era la voz de una nación entera. El último desafío, independencia y dolor. Los años de lucha, los boicots, las marchas y los sacrificios finalmente dieron frutos. El 15 de agosto de 1947, India logró su independencia. Pero la alegría se vio empañada por la partición con Pakistán. Gandhi, que había soñado con una India unida, vio con horror cómo su nación se dividía en sangre y odio. Aún en su vejez, recorrió pueblos tratando de detener la violencia, ayunando hasta que los enfrentamientos cesaran. Su influencia era tal que multitudes enteras de asesinos y saqueadores dejaban las armas solo para salvar su vida. Pero su misión llegó a su fin el 30 de enero de 1948. Mientras caminaba hacia su oración vespertina en Delhi, un extremista hindú, Nathuram Godse, lo asesinó a tiros. Con su último aliento, Gandhi susurró, "Jai Ram", entregando su espíritu en paz. El legado eterno. Gandhi dejó el mundo, pero su espíritu sigue vivo. Su lucha inspiró a líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Su mensaje de verdad y no violencia sigue resonando en cada rincón donde la opresión aún levanta su sombra. En el firmamento de la historia, Gandhi brilla como una estrella inmortal, recordándonos que la mayor fortaleza de un hombre no reside en su espada, sino en su alma inquebrantable. Y así, el hombre que desafió a un imperio con solo la fuerza de su verdad sigue guiando a la humanidad hacia un mundo más justo y compasivo.